Creo que la pandemia lo que hace es acentuar la manera como estamos afectados en nuestra vida cotidiana. La tecnología digital es un recurso sin el cual no hubieran sido posibles las medidas sanitarias de confinamiento o relacionadas con el control social. Nos vimos obligados a pasar mucho más tiempo conectados a Internet, ese ecosistema globalizado, gracias a la tecnología móvil, obligados a relacionarnos desde otra objetividad. Hay quienes saben qué postura asumir al respecto y cómo obtener beneficios de lucro. Pensar nuestras relaciones desde esta objetividad nos permite posicionarnos críticamente para que en esta distribución sensible no seamos sujetos pasivos. Las ideas que presento se elaboran a partir de mi interés de pensar la imagen, de manera que para abordar el tema de los efectos colaterales que produjo la pandemia en la vida cotidiana, me posiciono desde la imagen. Sin desconocer que el COVID-19 nos confronta de manera particular al dolor y al temor, pienso que pone en evidencia que vivimos en un mundo incierto y complicado. Hemos estado, estamos y estaremos obligados a pensar cómo hacer vivible el mundo, aunque muchos delegan dicha obligación. La normalidad es algo que se concibe dependiendo de la escala de referencia. El luto rompe nuestra continuidad afectiva, no lo vivimos como norma. Al contrario de esta situación anómala, hay condiciones normalizadas que tomaron un breve paréntesis para continuar igual. Insisto, no es nuevo el que vivamos en una condición excepcional. La pandemia acentúa y evidencia que nos es habitual el temor, la inseguridad y la precariedad. La estabilidad prometida por un Estado de Derecho nos es ajena. Las pensiones para el retiro se convierten en fondos de ahorro. La cobertura de salud es insuficiente. La educación se condiciona a los indicadores económicos de productividad y eficiencia. La sombra del colapso de la biosfera nos cobija. La vinculación entre ciencia y tecnología acelera la velocidad de la modernidad. El confinamiento, quienes lo pudimos ejercer, afianza los cambios en el diario vivir que se van dando al implementarse la cuarta revolución industrial. El teletrabajo, el individuo concebido como empresa, la brecha de bienestar aumenta entre quienes tienen acceso a la tecnología digital y quienes no la tienen. Pensar la imagen conlleva inevitablemente pensar nuestras relaciones con la realidad en un pliegue que incluye el nosotros como una realidad específica, no excepcional en tanto especie animal, pero diferenciados en su manera de estar en el mundo. ¿Cómo estás? Es una pregunta trivial y formal, pero a partir de ese reconocimiento comenzamos a encontrar nuestro sentir humano. ¿Cómo se está? El embrollo del ser humano como realidad y dentro de la realidad demanda una revisión del sentido y valor de la experiencia humana, contemplando la responsabilidad que implica haber promovido irreversibles daños a nivel planetario al punto de afirmar una era geológica, antropoceno. Esta revisión del sentido y el valor de la experiencia humana nos permite recordar posibilidades. Mientras que las razones validan y estabilizan el significado del mundo, estamos blindados para evitar el engaño de los sentidos. Perseguimos la seguridad del centro, del equilibrio, de la unidad. Controlamos el deseo. Entendemos la crisis vinculada al mercado. Por el contrario, podemos concebir que las emociones sostienen y nutren el significado del mundo. Al dejarnos afectar, podemos sentir afectos.
tolerar lo excéntrico, lo dinámico, la diversidad. El deseo se produce. La crisis puede ser entendida como posibilidad de movilización simbólica. El trabajo propuesto desde Lukács y Agnes Heller, o, de manera simétrica, los pensadores próximos al situacionismo, Guy Debord, Henri Lefebvre, Raoul Vaneigem, reivindican una estética de la vida cotidiana como espacio donde somos común y corriente, dueños de una realidad común y corriente. Esta reivindicación nos empodera sin negar nuestra condición ordinaria, reconciliándonos con la maravilla de vivir juntos diariamente, de manera que nuestras posibilidades creativas, al ser trabajadores, no necesitan dirigirse hacia el extrañamiento que produce la obra de arte en tanto experiencia fuera de nuestro mundo. Ser mundanos es lo nuestro. Por ejemplo, Guy Debord propuso dos ideas para pensar la relación emocional con el espacio. La deriva urbana, que consistía en dejarse ir por la ciudad descubriéndola, y la psicogeografía, que descubría la espacialidad de la ciudad y sus vínculos afectivos. El número 7 del Boletín de la Internacional Situacionista está dedicado a la geopolítica de la hibernación, realizando una crítica al equilibrio de estados rivales en guerra, denunciando la resignación generalizada a los especialistas que organizan esta suerte. Esta situación producía una ventaja suplementaria. El miedo permite controlar las condiciones de lo vivible mientras se garantiza la supervivencia. Primer y último pensamiento del hombre: supervivencia. Estribillo que describe perfectamente cómo se articula en tanto dispositivo el refugio antinuclear. Lo que no pone de manifiesto es lo que implica el modelo donde el hombre es proveedor para una familia funcional y cómo dicho modelo se sostiene sobre el ideal de la forma de vivir norteamericana, en el cual quien logra los méritos económicos es quien tiene acceso a la supervivencia, condenando a aquellos que no la merecen, además de desconocer que ser disfuncional es lo más característico de la familia. Si bien la Internacional Situacionista se disolvió formalmente en 1972, podemos encontrar su legado en México a través del trabajo de Francis Alice, que con la sensibilidad del migrante amplifica situaciones del extraordinario vivir diario. El discurso marxista se transforma en el contexto local en el que la economía informal prevalece, disolviendo el estereotipo del trabajador. La acción artística, los 7 niveles de la basura, se convierte en un índice del fluir contingente de la creatividad para el vivir día al día. El pobre vive en la contingencia y la sobrelleva. Los sentidos resuenan juntos, interfieren unos con otros e intensifican mutuamente. Si consideramos que al pensar el cuerpo descubrimos que es en la conexión intrínseca entre movimiento y sensación, que se siente al moverse y el movimiento está coordinado por las sensaciones, la menor alteración de la experiencia sensible altera la experiencia de movimiento, es decir, nuestra corporalidad se adapta a las nuevas condiciones. La ilusión óptica altera la interconexión entre sentidos y experiencia corporal. Sumando la simpatía de la que nos dotan las neuronas espejo, la habitación de Ames es ejemplar en esta interferencia. La habitación está construida de tal manera que el techo de uno de los extremos es mucho más bajo y la pared más corta, por lo que observando a través de una mirilla, desde un ángulo adecuado, las figuras resultan desproporcionadas, mientras que la estancia, al contrario, parece tener una regularidad en sus dimensiones de la cual carece. Pensar la realidad se basa en establecer los vínculos de coexistencia
que creamos entre nosotros, las cosas y los demás entes vivos, para descubrirnos en la acción de compartir la manera como accedemos al mundo mediante nuestros recursos sensibles. Al pensar la realidad, tratamos de comprender el amasijo donde convergen nuestros cuerpos, la comunicación y el conocimiento. Se trata de comprender cómo nos inventamos y somos inventados. Si coincidimos con McLuhan, podemos tomar el concepto de infancia como ejemplo de la capacidad para modelarnos. Cito: el niño fue un invento del siglo XVII. No existió en los tiempos, digamos, de Shakespeare. Hasta entonces, estuvo fundido en el mundo adulto y no había nada que pudiera llamarse infancia en el sentido que nosotros damos a la palabra. Fin de la cita. Si aceptamos que inventamos la infancia, ¿no podemos concebir nuestra capacidad autopoética? Es una manera de recordar nuestra creatividad y capacidad para hacernos mejores, modelándonos a nosotros mismos y con la ayuda de los otros, tomando conciencia que es sobre nuestra economía sensible y emocional sobre la cual se elabora nuestro pensamiento. Hay quienes ya lo pensaron, pero para prepararnos hacia otro tipo de consumo. Las herramientas están dadas y no son habituales. Disponemos de los medios que permiten la comprensión de lo inconmensurable y contingente, pero no podemos librarnos de la cómoda contradicción de perpetuar tradiciones, de conservar instituciones y sostener la construcción biointegrada del capitalismo como cultura. McLuhan se planteaba en 1967 cómo la transversal tecnológica modificaba nuestra ecología. Cito: el medio es el mensaje. Ninguna comprensión de un cambio social y cultural es posible cuando no se conoce la manera en que los medios funcionan de ambientes. Fin de la cita. Más allá de la propuesta de McLuhan, que la circunscribe a problematizar los medios de comunicación electrónicos de su momento, podemos desplazar la dinámica de la mediación a negociaciones con otras dimensiones objetivas que incluyen el espacio informático. La cuarta revolución industrial propone que el reto para hoy es desarrollar un abanico de nuevas tecnologías que fusionen los mundos físico, digital y biológico, de tal manera que impliquen a todas las disciplinas, economías e industrias. Este horizonte desafía las ideas acerca de qué significa ser humano. Los juegos que proponen mundos virtuales donde es posible la interactividad preparan el formato para esta distribución sensible. La proyección sobre la figura de un avatar, más que permitirnos la fantasía de una identidad alternativa, es la posibilidad de reflejarnos en otra corporalidad, capaz de volar, capaz de asumir nuestra transformación biológica, preparándonos a las necesidades de mutar plásticamente. La pregunta inquietante es: ¿qué tan pasivos somos frente al consumo de prótesis físicas o químicas? ¿Tenemos la capacidad crítica para decidir y hasta para decidir producir lo que nos dignifique participando en el tránsito del sentido humano? Ante la sensación de estar inmersos en una matriz sostenida por la experiencia audiovisual y la capacidad de interactividad, hay quienes tienen claro que existe un mundo algorítmico y uno material. Han aprendido a sacar partido de la diferencia, concibiendo una realidad aumentada sostenida por la transversal tecnodigital. Tal es el caso del crimen organizado, que recluta potenciales sicarios interactuando en videojuegos o que lucran utilizando la Deep Web. Un alumno me comentó de un ejemplo que contrasta. Utilizando Minecraft, videojuego de construcción de tipo mundo abierto, que permite al jugador moverse sin un guión preestablecido y alterar cualquier elemento, Reporteros Sin Frontera
ONG especializada en la defensa de la libertad de medios, creó una biblioteca digital en la que se pueden encontrar artículos de periodistas que fueron censurados, encarcelados o asesinados. Mediante la interactividad, el juego va realizando la ficción descrita por William Gibson en Nigromante, publicada en 1984, de manera que habitamos el ciberespacio. Después de ensamblar las ideas, no pienso llegar a ninguna conclusión. Es una invitación al pensamiento.